Representantes de 13 países de la región Caribe y Centroamérica lograron 26 acuerdos en el encuentro de alto nivel para la atención del sargazo en el Gran Caribe, que tuvo por sede Cancún, principal balneario mexicano y de Latinoamérica. Los países participantes fueron Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Haití, Cuba, Panamá, Isla Guadalupe, territorio francés, Belice, Guyana, Guatemala y México. Lo más importante será el intercambio de experiencias, el conocer qué es lo que hoy tenemos en el Caribe, saber conocer un poco más desde el origen de lo que el sargazo tiene, de cuál es su ruta, qué situación lleva en cada uno de los diferentes países que tienen esta afectación, cuáles son las posibles soluciones para evitar los problemas de tipo económico y ambiental que el propio sargazo genera, la forma de operar, las diversas acciones que deben de llevarse a cabo precisamente para evitar las pérdidas desde el punto de vista económico turístico, que en gran parte de nuestros países es sin duda su principal fuente de ingresos. Las naciones que acudieron al encuentro convocado por el gobierno de Quintana Roo acordaron, entre otros temas, construir una agenda de cooperación en materia de análisis del fenómeno del arribo del sargazo para generar propuestas de solución de fondo en el contexto internacional. Creo que es muy importante, ¿no?, que se pueda dar estos acercamientos con otros países. Es un encuentro de índole internacional, con una muy buena participación de otros países del Caribe que también sufren y tienen esta afectación del sargazo. Creo que la interlocución, el intercambio de experiencias, lo que va a pasar y sobre todo, que haya un resultado de una agenda establecida para continuar los trabajos después de esta reunión y que podamos resolver este problema que tenemos aquí en Quintana Roo y en otros países del Caribe. ¿Es grave lo del sargazo? Es un tema totalmente grave, un problema grave para el país, no solo para Quintana Roo, y eso es lo que tenemos que tener bien en claro, que lamentablemente ante lo que hoy vemos del gobierno federal, que no lo asume como tal, de hecho es grave que no lo asuma como tal y que no tenga esa visión de que es un problema grave para México esta problemática del sargazo. Y creo que estos encuentros, si hubiera sido sobre todo muy grato tener a gente del gobierno federal, al gobierno federal aquí presente, porque es una política que debe de tener el Estado mexicano. No es un tema de una política del gobierno del Estado, los gobiernos municipales están inmersos en ella, pero el gobierno federal, el Estado mexicano tiene que tener una política pública y sobre todo de este nivel, de manera internacional, México con otros países del Caribe, y lamentablemente vimos la ausencia del gobierno federal y la poca visión sobre el problema que estamos atravesando en Quintana Roo. Asimismo, operar el dominio web internationalsargassumsystem.com, el cual empezó a operar el viernes 28 de junio y que será una plataforma colaborativa. Este dominio deberá contener información puntual y abierta, la cual incluya, entre otros temas, la investigación del sargazo, monitoreo, biología del sargazo, ciclos de arribo, datos recolectados, volumen de sargazo, sitios de impacto, métodos de retención, tecnologías y técnicas de aprovechamiento. Es efectivamente un asunto grave, un problema grave. Incluso se llegó a mencionar que en algunos casos requiere el ser declarado emergencia nacional. Esto fue mencionado por la mañana. Y se vieron también algunas diapositivas, se explicaron algunos casos en los cuales el sargazo alcanza hasta 2 metros. Y es particularmente grave si consideramos que afecta a islas pequeñas en desarrollo, que son islas con... Algunas tienen 100,000 habitantes, 150,000 habitantes, son 400 kilómetros cuadrados, etc. Y una de las principales fuentes de ingreso del Producto Interno Bruto es gracias al turismo. Entonces, si el turismo se ve afectado por el sargazo, esto puede afectar gravemente la economía.
no sin antes mencionar los posibles daños a la salud, al ambiente, a las especies marinas, etcétera, ¿no? Entonces sí es un asunto grave, un problema grave que debe ser atendido de una manera inmediata y comprensiva. ¿Cuántos países están afectados? Estamos hablando de, nosotros como asociación cubrimos 25 países miembros y 10 observadores, pero estamos hablando de 35 en total, pero algunos más, otros menos, especialmente las islas de habla inglesa, española, francesa y holandesa, y algunos países continentales como México, Belice, etcétera, ¿no? Como se vio en las diapositivas de hoy en la mañana presentadas por los expertos de la Universidad del Sur de Tennessee. Si lo consideramos como un peligro, si lo consideramos como una amenaza capaz de crear una emergencia nacional o un desastre, es necesario entonces también, hablando de reducción de riesgos de desastre, tener un acercamiento en este sentido, es decir, se pueden preparar planes de reducción de riesgo de desastre por efectos del sargazo, así como existen planes contra huracanes, contra los efectos de terremotos, etcétera. Entonces puede pensarse también, es una sugerencia interesante, en la cual pues los países puedan, además de que pueda haber un plan regional comprensivo para atacar este asunto. ¿De financiamiento también podrá existir? También, exactamente, sí, claro. Okay. Y tener planes, los países, sus propios planes, involucrando a todos los participantes. El dominio web deberá nutrirse con la información que cada región pueda aportar y así generar el desarrollo de indicadores que sean de fácil acceso y entendimiento para el público general y permita a los grupos científicos modelar y predecir trayectorias. ¿Es grave lo que está sucediendo con el sargazo? Mira, es grave en la medida que no actuemos. Se está descubriendo todavía mucho del fenómeno, hay mucho que investigar, hay mucho que aprender. Es un tema reciente, digo, si bien esto empezó a generarse a partir del 2011, es en estos momentos donde estamos viendo pues, ya las consecuencias. Por ello hemos impulsado este evento para generar la cooperación internacional. Como tú habrás visto en las presentaciones de los especialistas, es un problema a escala global. Entonces, por supuesto que no hay una sola institución capaz de atender, no hay un solo país capaz de atender, y por ello necesitamos buscar la suma de los países, la cooperación internacional, en distintas formas. Una es, sí, efectivamente, el financiamiento, sí, pero ese financiamiento tampoco va a ser suficiente. Sí. Tenemos que enfocarlo a que impacte. ¿En dónde? Primero, en terminar de entender el fenómeno, sí, pero también a enfocar las acciones internacionales en donde deba ser. Poner el ejemplo de estos sitios de concentración de sargazo en Sudamérica y más hacia la zona de África. Entonces, si atacamos el problema ahí, posiblemente nos ahorremos mucho. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar esa sinergia y, por supuesto, la suma de los organismos internacionales para trabajar. En este encuentro de alto nivel para la atención del sargazo en el Gran Caribe, se propuso también la difusión del estado del sargazo a través de documentales, elaborados por cadenas de televisión internacionales como Nat Geo, Discovery Channel, entre otros, que muestren las distintas posturas y acciones que se toman en torno a este tema. John Summer, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, sostuvo en la inauguración que esta cumbre supone el primer paso para abordar el tema a nivel regional, pues hasta ahora el problema solo se había atendido de manera independiente y aislada, lo que ha complicado la atención del mismo. Welcome to the Caribbean, welcome to the Mexican Caribbean. We are really glad that you are here. First of all, do you think that sargassum is a serious issue in the region and in the world? Yes, it depends on the scale, as I said, because in small countries like where I'm from, St. Lucia, and a lot of the countries in the Caribbean that are covered with sargassum, it is creating a serious problem. Also in Mexico? In Mexico, along the coast here, yes. Okay. After this day of symposium, of meetings, do you feel hopeful about all the strategies that can be made throughout the next couple of months, weeks? Well, weeks might be a little short, but definitely months. I'm very happy for what has happened here, very well organized. First of all, we got a lot of the science, and that was important because the science tells us, first of all, where it's coming from, and how often it is coming,
and also the amount that is coming. So that is very important. You must know these things for you to be able to put in place the proper policies. Then we made a decision that we must have a coordinated approach throughout the Caribbean. So all countries will be involved in developing the strategy. More than that, we have said that we have to seek financing for us to be able to tackle this problem, because it's a very big problem and we do not have the money in the region to tackle it. So I'm very hopeful, and then even more. We have said that the ACS, my organization, will be involved in coordinating a lot of these things. So we are we're going to have a comprehensive policy, and we're going to have a coordinated policy and approach, and that will be good. Por su parte, se ha señalado que entre diciembre y marzo de este 2019 se ha registrado una baja en el ritmo de reservaciones del 25%, lo cual en parte es atribuible al fenómeno del sargazo. Well, I cannot say anything. I cannot pronounce on what the president sees, because from his perspective as the president, he sees many problems. So maybe sargassum is one of the many problems that he has to deal with. The other thing is that for me, governments aren't the only people who are supposed to be putting resources into solving these problems. The tourism sector is supposed to put in money also, because they bring in a lot of tourists and they make a lot of money. And so I'm saying that we have to do it in partnership with each other. Government puts in something, private sector puts in something, and if everybody puts in a little bit, then we will have, and the international community. Don't forget that this is a climate change challenge. And so the international community, and through international financing, must also put money into this. So I am hopeful. You talk about making the Cartagena Convention some changes so it can work in this issue. How are you going to be able to do it? And has been there any talks in here, in this symposium? Lots of people have asked me about the Cartagena Convention, because I mentioned it in my opening remarks. The Cartagena Convention is a protocol that looks at oil spills, marine pollution, and so on. All I'm saying is that one of the member states, any one of the member states, can say, who have signed on to the protocol, can say we want to add something else to the protocol. For the amendment? Yes. So we want to do an amendment, and it's a political declaration, so we can change it at the political level to add sargassum and other invasive species into it. We have to dispose of waste better. We have to manage our rivers better. We cannot just be dumping garbage into the river. We have to stop these things. We have to take care of our environment, because we see if we do not take care of the environment, it will retaliate. And that is what is happening now. Los países participantes igualmente advirtieron que existen mecanismos financieros para atender el problema y que requieren definir en qué condiciones van a operar. Se pronunciaron también a favor de coordinar las iniciativas existentes, apoyándose en el grupo de trabajo establecido sobre el Convenio de Cartagena, donde está incluido el sargazo, con el fin de guiar las iniciativas nacionales y regionales con el fin de optimizar las fuentes de financiamiento. Is the sargassum a serious issue in the Caribbean? Oh, it's an enormous issue, and it's not a Caribbean problem. It's an Atlantic problem, and in the Western Atlantic, particularly in the tropical Atlantic, from Brazil over to Africa, and then the problem is enormous and growing. Sargassum, in some respects, is actually good for the environment. It enhances it has a potential for enhancing fish biomass. It takes up carbon from the atmosphere, and when it dies, it falls to the bottom of the sea in such a way that it's sequestering carbon. So, you know, it's mitigating climate change for us. So in that sense, it's good for the environment. On the other hand, when it comes into your coral reefs, and covers your coral reefs, and it scrapes up the fish out in the coral reefs and brings them ashore and kills them, and it covers your seagrasses, it covers your beaches and your turtle nesting areas.
then you've got a major problem. El problema del sargazo requiere un tratamiento multidimensional que involucra al mayor número de actores debido a las implicaciones ambientales, económicas y sociales que puede tener este fenómeno si no se contiene. You know, economically, right now it's bad for the immediate result. It seems to be bad, but the long-term result may be helping to mitigate the global crisis in fisheries, and helping to mitigate the problem with global climate change. So that's a problem our politicians are trying to sort out right now. That, you know, and I don't know how to guide them on that, to tell you the truth. I think as much as anything, it's when you get these kind of crisis events in the environment, it pushes people to come together and to solve the problem. And when we come together to solve the problem, with the science that all of us contribute, you know, we can do a massively good job. Por último, se hizo un especial énfasis en reconocer el rol y la importancia de las comunidades locales y costeras, ya que son las primeras afectadas, pero son claves para la solución del problema.